¿Tendrá algo que ver con las candidaturas de la presidencia, ya que es el órgano ejecutivo? No, ya yo creo que ha subido a otro radiotaxi, mamita. No, 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 esa no es, no es la respuesta. Función del órgano ejecutivo. ¿Ya? Mister, si no ¿Ya? me equivoco, este, se encargan de hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Ya, puede ser una atribución que tiene, ya pero en realidad todos los órganos tienen que cumplir con con la Constitución, así como los ciudadanos también, ¿no ve? Pero sí es muy lógico, muchachos. A ver, el órgano ejecutivo se dedica a ver, es como si yo les dijese, el panadero se dedica a hacer, no puedo creer que van a Pan. responder eso. Deje pasar la Se supone, ¿no ve? No, no voy a ir a la panadería y le voy a decir, no sé, véndame un kilo de carne, no, ¿no ve? ¿Ya? Tiene una función concreta. En este caso, el órgano ejecutivo que está al mando del presidente, el vicepresidente y los ministros. ¿Cuál será su función, muchachos? gobernar. Muy bien, ¿quién ha dicho? Belén, te agradezco muchísimo. Sin lugar a dudas, gobernar. Ahora, ese gobierno ya lo ha recibido por el mandato del pueblo a través del sufragio, ya que como ya habíamos visto, guarda estas cuatro características. Muy bien, Belén. Punto a tu favor. Vamos en orden. Como los estoy viendo, les estoy preguntando. ¿Ya? Mitchell, función del órgano legislativo. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, mister. Ah, la miércoles, ya se ha salido. Espectacular. Una belleza. Ya, vamos. Siguiente. Rosalba, función del órgano legislativo. No Mister, busquen. ¿puedo responder? No, no, no. Espera, espera un ratito. Espera un ratito. ¿Nada? No sabría decirle. Mister, perdón, no sé qué pasa con ese. No te preocupes. Ya, ¿quién quiere responderme? ¿Cuál es la función del órgano legislativo? ¿Quién me ¿Se dijo? puede responder? Adelante, Melissa, me parece que era. Yo, no. Es crear leyes y Pues, hacerlas cumplir. correcto, ya la elaboración y la sanción de las leyes. Eso es básicamente lo que realiza el órgano legislativo en sus dos cámaras, ¿ya? Bien, muchísimas gracias. Siguiendo el orden, le corresponde a Elías, órgano judicial. ¿Cuál es su atribución principal? Mister el órgano judicial. Tal vez. Sí, el órgano judicial. No, es que no tengo las palabras, mister. Déjeme pensar. Tal vez alguien sí tiene las palabras. Es que estoy pensando. Ay, tal vez alguien sí está pensando, mister. Perdón, mister. Un ratito. Un ratito. Muchachos. Araceli, por favor, te toca. Función del órgano judicial. No sé, mister. Ya no hay ningún problema. Laura, función del órgano judicial. Ya, tampoco sabe. Boris. Es tomar las decisiones según las leyes y la constitución política del Estado. Mm, Algo así. específica, por favor. Juan Diego. Pero muchachos, órgano judicial. Órgano judicial. Administrar. ¿Será de la justicia, mister? ¿Cómo? Melissa, perdón. Eh, impartir justicia en sí, mister. Correcto, la administración de la justicia en sus diferentes niveles. Listo, básicamente es ello. ¿Ya? Bien, antes de continuar, por favor, Itati, tu cámara, Esli, tu cámara, e Itan, tu cámara, por favor. Y me imagino que es Albert, que ha ingresado a las clases, supongo, ¿no? Entonces te pediría, por favor, que actives tu cámara. ¿Ya? Ya, nos toca a Scarlett, función del órgano electoral. Hacer cumplir todo lo correcto para una buena elección. Ya, más o menos tienes la idea. ¿Alguien más?
Bueno, le toca a Mitchell. Está en ese orden. ¿Qué función tiene el órgano electoral? Como lo decía, tal vez hacer cumplir y que se lleve de una buena forma, ya sea las elecciones y todo ese tipo de cosas. Perfecto, a ambas les agradezco muchísimo. Básicamente la función del órgano electoral es llevar en adelante cualquier proceso electoral. Hablemos de elecciones nacionales, subnacionales, referéndum, revocatoria de mandato, consulta popular, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, cada uno de estos órganos tiene funciones específicas y particulares. Siempre van a mantener entre estos órganos esas dos características que deben ustedes recordar: la independencia y la separación de los poderes, pero ello no va a implicar que entre ambos puedan cooperarse y coordinar actividades con el propósito de cumplir en su conjunto ya todo lo dispuesto, no solamente por la Constitución Política del Estado, sino fundamentalmente por toda la normativa vigente en nuestro país, ¿ya? Bien, esa es una parte introductoria, pues básicamente de lo que habíamos hecho esta mañana, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a desglosar cada uno de estos órganos en su diferente composición. ¿Ya? Entonces eso me permiten compartir pantalla. Espero que no vayamos a tener ningún accidente como esta mañana. Listo. ¿Ya lo estamos viendo? ¿Correcto? Sí, sí, me ayudas, Boris, porque te estoy viendo en este instante. Sí, mister. Sí se ve. Ok, perfecto. Les agradezco muchísimo. Entonces, empecemos. Reiterando un poquito, la misma jerarquía constitucional ya tienen los distintos órganos y se relacionan básicamente sobre estos principios: el de independencia y la separación, y coordinación y cooperación. En cuanto al órgano ejecutivo, como lo hemos apreciado esta mañana, está compuesto básicamente por el presidente o presidente, en cuanto al género femenino, presidente, presidenta, vicepresidenta y vicepresidente, además de los ministros y las ministras. Entonces, básicamente, este órgano ejecutivo es el encargado de llevar adelante la conducción de las políticas públicas planificadas, ideadas por el partido político u organización política que ha resultado victoriosa, perdón, en las elecciones. Evidentemente, nuestra Constitución va a tener muy en cuenta de consolidar los procesos de autonomías, de transparencia en el manejo de los recursos y, sin lugar a dudas, vamos a ser bastante incisivos en ello, en el reconocimiento de la diversidad de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, que a partir de el ingreso en vigencia de la Constitución el 7 de febrero del 2009, se hace mucho hincapié y se reconocen los derechos colectivos de esta mayoría en nuestro país que usualmente ha estado siempre excluida, ¿ya? Bien, entonces a continuación nosotros vamos a ver cuáles son las modalidades mediante las cuales escogemos al presidente y al vicepresidente. ¿Ya? Sin lugar a dudas estaríamos hablando de la democracia representativa, ¿ya? Porque lo vamos a hacer a través del sufragio o del voto universal. Antes de detallar ya cuáles son las características o el modo en el que vamos a elegir a nuestras principales autoridades, yo quisiera preguntarles si en las elecciones o en la papeleta de sufragio también nosotros vamos a escoger a los ministros y ministras de Estado. ¿Alguien me podría decir? No, Eso creo mister, es que potestad del no. presidente, mister. Eh, si nos ordenamos un poquito, ¿no? Adelante, ¿quién quería responder? Listo, ahora nadie quiere responder. Es potestad del presidente, mister. Muy bien, te Eso, agradezco escoger. muchísimo. Correcto, ya es potestad, es facultad única y exclusiva del presidente. Vale decir que el presidente tiene la atribución de escoger a sus ministros en función de afinidad, de confianza, porque los ministros van a constituir en los consejeros, ya, si podemos utilizar una palabra que se asemeje, que le van a coadyuvar a llevar adelante la conducción del país, ¿ya? Por eso nosotros tenemos diferentes carteras o diferentes ministerios que básicamente se van a centrar en temas específicos, ¿no? Será la minería, el medio ambiente, educación, deporte, cultura, salud, etcétera, etcétera. Ahora, como esa atribución bueno, voy a dejar de grabar un segundito, si me permiten, la grabación. Listo.
Entonces, como es facultad del presidente la elección de sus ministros, también va a ser facultativo la creación, la supresión o la adhesión de unos ministerios a otros, ¿ya? Como ustedes han debido escuchar, ¿no? Recientemente se han suprimido algunos ministerios. ¿Alguien me podría decir qué ministerios han sido suprimidos por el actual gobierno de nuestra presidenta? El Ministerio de Deportes. El Comunicación Ministerio de Cultura. también. Comunicación. Deportes, Eso, muy bien. Ya, entonces, en ese sentido, por necesidades de mejor manejo de las finanzas del Estado, como ustedes saben, los ministerios representan un gasto económico para el mismo Estado. Entonces, en situaciones de emergencia, el presidente tiene la facultad de crear nuevos ministerios, puede hacerlo, ¿ya? O finalmente convertir algunos ministerios en viceministerios, como lo que ha sucedido con los exministerios que ustedes han mencionado, ¿ya? Entonces, si en el control, Sergio, tu cámara. Sergio, ¿qué pasa, pues, hijito? Perdón, mister. Ya, por favor, ya estás bien peinado, simpático, ¿no? Entonces, estamos bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces en el control de lectura, si yo les preguntase, Esli me va a responder. La elección de presidente y vicepresidente y de ministros se realiza mediante sufragio universal. ¿Falso o verdadero, Esli? No, mister, no. No dije no, dije falso o verdadero. ¿Me puede volver a preguntar? Que no escuché bien, es que mi internet está lento. Ya, no te preocupes. ¿Quién ha escuchado que me puede responder? Ya, para no demorar mucho también. ¿Falso o Mister, es verdadero? falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Por qué, Ariadna? Porque los ministros no los elegimos en sufragio universal, sino los elige el presidente. Ok, te agradezco muchísimo. Espero que ese detalle esté claramente comprendido. ¿Ya? Continuamos. Presidente y vicepresidente. La ley 026 del régimen electoral en su artículo 52 establece la forma en la que vamos a elegir a nuestras principales autoridades. Entonces, como ustedes están apreciando en pantalla, aquí nosotros vamos a empezar a aplicar las diferentes mayorías que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, en el primer caso, efectuada la elección y realizado el conteo y el escrutinio de los votos, aquel candidato que haya obtenido más del 50%, o como usualmente se suele decir, el 50% más uno, inmediatamente será el candidato o la fórmula ganadora. Cuando hablamos del 50% más uno, ¿a qué tipo de mayoría nos estamos refiriendo, Itatí? Perdón, mister. No le escuché. Te perdono. Bien. ¿Quién me va a responder? ¿Quién me va a responder? Levantó la mano Johan. Adelante, por favor. ¿Es mayoría absoluta? Uy, mayoría absoluta. A ver. ¿Melissa? Sí. Creo que es el 50 más 1 con la igual, con un voto. Es que no sé cómo explicarme. Mister, si no me equivoco, es mayoría relativa. ¿Mayoría? ¿Relativa? No, incorrecto, muchachos. Les voy a recomendar, por favor, que vayamos a revisar nuevamente nuestro texto con relación a mayorías y minorías, ¿ya? Y claramente están establecidos los tres tipos de mayorías: la simple, la relativa y la absoluta. Cada una de ellas tiene características distintas. En este caso, cuando estamos hablando de el 50%, estamos hablando de mayoría simple, ¿ya? Las mayorías relativas, no se olviden, son aquellas que no alcanzan el 50%. Bien, en este caso entonces, cuando el candidato haya obtenido el 50% más uno de los votos, es considerado ganador de esas elecciones. Pero evidentemente hay una excepción, ¿ya? Y esto es lo que había ocurrido el año pasado. La ley establece que en el caso que cualquier candidato, agrupación, partido político, obtenga el 40% de los votos válidos emitidos y con el segundo hay una diferencia del 10%,
Entonces ya no aplicamos la mayoría simple, sino estaríamos hablando de la mayoría relativa. Pero aquí la condición para que se aplique este extremo, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? Está ahí, lo están viendo. Bueno, ya estoy entre mudos, entre sordos, estos ciegos. ¿Qué ha pasado, muchachos? Mister, ¿se da una segunda vuelta? Ya, perfecto. Pero ¿cuándo va a ocurrir esa segunda vuelta? Esa es la pregunta. ¿Cuándo exista o no Mister, hay una diferencia entre los dos primeros lugares, pero es muy pequeña la diferencia. Es mínima. Ya, a ver, leamos. Dice, con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura más votada. Entonces pongamos un ejemplo. Si hay el 10% de diferencia, ¿ya? Si hay ese 10% de diferencia, entonces, como dice su compañera, estaríamos ingresando a una segunda vuelta electoral. Ahora, si no tenemos esa diferencia ya del 10%, pero sí ha obtenido la primera candidatura al 40%, entonces directamente es elegido presidente o presidenta en este caso. Cuando hablamos de segunda vuelta, nos estamos refiriendo básicamente a que todos aquellos ciudadanos que han sido partícipes de este proceso electoral tienen que emitir su voto nuevamente, ¿ya? Tenemos un plazo, ¿no? Que aquí están los 60 días. Vale decir que después de efectuadas las primeras elecciones, vamos a esperar los 2 meses para realizar la segunda vuelta electoral o el denominado balotaje. Ahora aquí hay una característica particular que debemos tener en cuenta. Hagamos de cuenta que en las primeras elecciones participaron 5 partidos políticos, ¿ya? En la segunda vuelta electoral, ¿van a participar los mismos 5 partidos políticos, Sergio? Perdón, mister. Bueno, alguien... Perdón, mister. Perdón. Ok, te disculpo, no me has hecho nada, pero quiero que me respondan. Perdón. Estamos distraídos, muchachos. A ver, la parejita, Pamela y Arelis, les reitero, si en la primera elección han participado 5 partidos políticos, vamos a ir a una segunda vuelta electoral, ¿van a participar los mismos 5 partidos políticos? No, mister. Ya, entonces, ¿quiénes participan, Arelis? Ya le toca. Mister, ¿yo puedo responder? Sí, adelante, si no vamos a perder Los tiempo. que tienen mayor voto, los que están acercándose a un 50-50. Pero me extraña mucho que no estén leyendo, muchachos. Pues si aquí dice muy clarito, se realizará una segunda vuelta entre las 2 candidaturas más votadas, vale decir, entre el primero y el segundo. En consecuencia, los restantes participantes ya no van a ser parte del nuevo proceso electoral. Ojo, los resultados o los votos obtenidos que les hayan posibilitado la elección de algún senador o algún diputado, eso por supuesto se mantiene. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos detalles a la hora de elegir el presidente y el vicepresidente. ¿Qué más? Sí, creo que nada más al respecto de ello. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a continuar con el órgano legislativo. Dalai levantó la mano. Ah, no. Melissa, adelante, te escuchamos, Melissa. Era lo de hace rato, mister, lo que levanté la mano. Sigue ahí. Te vas a cansar pues, todo el rato con la mano levantada. Baja nomás, pues. ¿No? Eso. Bien, ¿no hay preguntas hasta acá? No, mister. Ok, sigamos entonces. Bien. Van a fijarse bien el dibujito. Ya, fijarse bien el dibujito. Órgano legislativo. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ya creo que eso está hasta por demás mencionarlo y decirlo. La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional básicamente está dividida de la siguiente manera. En el caso de los senadores tenemos a 36 senadores y tenemos 4 tipos de diputaciones. ¿Ya? Diputaciones plurinominales, diputaciones uninominales
indígena, originaria y campesinas y diputaciones supranacionales o supraestatales. Entonces, como ustedes están apreciando en la imagen, con la ley 026 del régimen electoral, hay un principio muy importante que debe respetarse a la hora de elegir a los candidatos a senadores y diputados, ya sean estos titulares o suplentes. ¿Alguien me podría decir a qué principio nos estamos refiriendo? Fíjense el dibujito. Mister, tal vez se refiere a que haya equidad entre hombres y mujeres. Perfecto. Número. Pero tiene un nombre. Les he explicado la anterior clase. Ethan. Oh, mira, Ethan, su cabello ya está hasta el techo. Espectacular, Ethan. Muy bien. ¿Cómo es que me va a responder? Es el principio de... Elías, si me fueses tan gentil. El principio de... Mister, lo único que se me viene a la cabeza es equidad, pero sí ha dicho usted, ha dicho. Recuerdo, no me acuerdo la palabra. Voy a buscar. No, no me acuerdo. Claro, claro que he dicho y lo hemos hablado, pero bueno, a ver, vamos a retroceder un poquito entonces en nuestras diapositivas, ¿ya? Ahí está. ¿Alguien me lo podría decir, por favor? El principio de paridad y alternancia. Te agradezco muchísimo eso, por favor, ténganlo siempre muy en cuenta, ¿ya? Entonces, a la hora de postular a los candidatos, ya sea senadores o ya sea diputados, siempre debe mantenerse o respetarse, perdón, este principio de paridad y alternancia. Bien, como ya ustedes habían mencionado, la única facultad o quien tiene la única facultad de aprobar y sancionar las leyes que rigen en todo nuestro país, sin lugar a dudas, es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, el procedimiento para la elaboración, la discusión, la sanción de la ley lo hemos revisado el año pasado, ¿ya? Entonces yo creo que estaría por demás recapitular el procedimiento legislativo. Por supuesto que les invito a revisar la Constitución Política del Estado, porque es muy probable que vaya a preguntarles con relación al procedimiento legislativo. ¿Ya? Bien, continuemos. Los senadores. Dice, la Cámara Alta o Senado está compuesta por un total de 36 miembros, como ustedes ya lo saben. Estos 36 miembros van a emerger de las candidaturas o postulaciones de los diferentes partidos políticos según los distintos departamentos. En realidad, entonces, vamos a elegir 4 senadores por cada departamento. En total tendríamos 36 miembros que van a conformar la Cámara Alta. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir por qué utilizamos la denominación de Cámara Alta para el Senado y Cámara Baja para los diputados? Por si acaso no tiene nada que ver con la ubicación, ¿no? Cuidado me digan, cámara alta porque está en el último piso, ¿no? Cámara baja porque está en planta baja. No, no, no tiene nada que ver. Pero ¿alguien me podría decir por qué se utiliza esta denominación? ¿Nadie? Mister, ¿no se referirá al momento de aprobar una ley? Por ejemplo, primero que lo revise una cámara y después subirlo a otra. Ya, pues básicamente tú estás haciendo referencia al procedimiento legislativo, ¿no? En cuanto a la cámara de origen y a la cámara revisora, pero no tiene nada que ver con ello la denominación. ¿Así? ¿No hay la menor idea? Ya, pues tendrá que ser un trabajo de investigación adicional, entonces. A propósito, un voluntario de los que... no, permítanme, voy a dejar de grabar un segundito. ¿Alta? Tal vez por la importancia, mister, de aprobar las leyes y sancionarlas. Ya, pero en este caso, querido Elías, esto es independiente, ¿no? Porque la sanción de una ley tiene que atravesar por ambas cámaras, ya sea por la de diputados o la de senadores. En su conjunto tienen que sancionar una ley.
No te olvides que si bien una cámara puede ser la que propone o que sea la revisora o la de origen, la otra vendrá a ser la que revise, la que haga las enmiendas correspondientes, pero en su conjunto van a aprobar o sancionar, van a sancionar la ley, ¿no? Entonces, no va tanto por ahí, ¿ya? Bien, para no demorar mucho, ¿no? ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempo. Este es un término, ¿ya? Que tiene origen en Europa, ¿ya? Fundamentalmente en el Reino Unido. Como ustedes saben muy bien, antes de el establecimiento de los estados liberales, en los que los estados de alguna manera van a ser independientes y van a adoptar el sistema de gobierno denominado democracia, con anterioridad teníamos a la monarquía. Y en la monarquía, sin lugar a dudas, la máxima autoridad era el rey, que tenía la mayor cantidad de atributos y facultades para tomar todas las decisiones concernientes a su reinado. Pero con la Revolución Francesa, fundamentalmente, ya hemos ido pasando de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, ¿no? Monarquía constitucional, escuchen esa palabra. Entonces, en ese sentido, cuando se han establecido las monarquías constitucionales como tal, se ha empezado a reconocer la participación ya de los gobernados, en este caso, en el proceso y en la participación democrática y en la acción política de sus respectivos países o de sus respectivos estados. Entonces, esta denominación básicamente va a surgir en los representantes que eran escogidos en Gran Bretaña y había una diferenciación en cuanto a su origen. Aquellos que pertenecían a la Cámara Alta eran por lo general ya los denominados sires o lores que en algún momento ustedes han debido escuchar en alguna película, ¿no? Siempre se hace referencia a un lord, a un sir o a un caballero que tenía un grado o una jerarquía social mucho más predominante que el resto. Entonces, la elección de estos representantes por tradición ha sido denominada de este modo, ¿no? Pertenecían a la Cámara Alta. Pero en contraposición, el resto de la gente, el resto de la población que no tenía un título quizás nobiliario, pero sí va a empezar a participar en el proceso de decisión de su propio país, entonces sí era elegido, pero para otra cámara. Y en este caso estaríamos hablando de la Cámara Baja. Entonces, Cámara Baja o Cámara de los Comunes se denominaba, ¿ya? Entonces, en este hecho histórico nosotros podemos ver claramente muy bien esa diferenciación que había en cuanto a la elección de los representantes. Entonces, desde ese momento ya es que se utiliza por costumbre esta denominación, ¿ya? No significa que unos tengan mayores privilegios sobre otros, pero la costumbre ha hecho que continuemos utilizando esta denominación Cámara Alta y Cámara Baja. Entonces, a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? No, ya les he preguntado a ustedes. Preguntémosle a Aldrin. No sé si Aldrin está en clases. Aldrin, ¿estás en clases, perdón? Mister, me dijo que tenía una revisión médica y que por el momento no iba a poder activar su micrófono. Ok, una bilocación tiene entonces Aldrin. Está pasando clases y en el médico al mismo tiempo. Recién iba a entrar a la consulta, mister. Estaba esperando a Bueno. lo que me dijo. Ok, te agradezco mucho, Roberto. Entonces, ya que fuiste patrocinador de tu amigo Aldrin, entonces respóndeme tú, por favor. ¿Me podría repetir la pregunta, mister? El internet anda mal. La verdad no escucho bien. No, sí, no te preocupes, está un poquito entrecortado, ¿no? Ya, ¿quién le hace la pregunta a su compañero? Vamos a ver si están atentos. ¿Nadie? Ya, pues muchachos, ¿quién recuerda la pregunta? Mister, era ¿por qué se denomina cámara alta y cámara baja? Ya, ok. Entonces, si yo les preguntas eso, ¿qué me vas a responder, Roberto?
ya que se da ese nombre como si a una jerarquía social se lo dio antes así. Ya, perfecto. Pues básicamente esa es la idea, ¿ya? Entonces la Cámara Alta o el Senado está compuesta por 36 miembros. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender es cómo vamos a escoger a los senadores. Entonces, ¿ustedes creen que el candidato a senador por cada departamento aparecerá en la papeleta de sufragio? ¿Será que nosotros lo vamos a ver, lo vamos a identificar en la papeleta de sufragio? Creo que no, mister. Creo que hay diputados los que aparecen en la papeleta, pero creo que senadores no. No estoy segura. Ya, bien. ¿Y qué dicen los demás? Creo que no, mister. Ya tienen que tener la No, certeza, ya tienen que tener la certeza de que efectivamente los senadores no van a aparecer en la papeleta de sufragio. Ahora, ¿cuál es la modalidad? Por lo que ustedes conocen, cuando nosotros asistimos al recinto electoral, se nos va a mostrar una papeleta electoral en la que en la primera franja, ¿no? Va a aparecer los diferentes partidos políticos con la fotografía del candidato a presidente y por debajito estará el nombre del candidato a vicepresidente. Y por supuesto en la parte inferior tendremos la casilla con la posibilidad de marcar con relación al candidato de nuestra preferencia. Entonces la modalidad de elección de senadores, así como de diputados plurinominales, reitero, ya, eso por favor hay que tenerlo en cuenta. La modalidad para la elección de senadores y diputados plurinominales es mediante el voto indirecto cuando yo escojo a presidente y vicepresidente. Vamos a poner un ejemplo. En este momento, bueno, lo estoy viendo a Johan. Ya hagamos de cuenta que Johan es candidato a presidente del partido X. Y lo estamos viendo en la papeleta de sufragio. Ahora, él y su partido u organización política ya ha inscrito o ha postulado a varios candidatos, a senadores por departamento y a diputados plurinominales también por departamento. Entonces, si yo escogiese a Boris como mi candidato de preferencia para presidente, por lógica estaría escogiendo también a los candidatos que ese partido político ha propuesto como senadores o diputados. Por lo tanto, vendría a ser una elección indirecta, ¿ya? Yo elijo directamente al presidente, pero desconozco, ¿ya? Desconozco, no sé, bueno, por lo menos eso es lo que sucede por lo general, no sé cuáles son los candidatos que ese partido político ha propuesto para cada departamento. ¿Ya? Entonces, por favor, eso vayan a tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar la elección, si es que ese fuese el caso de los que vayan a sufragar este año. Ahora, uno de nuestros deberes, sin lugar a dudas, sería, por supuesto, conocer cuáles son los candidatos que nosotros estamos eligiendo, los candidatos de nuestro partido político de preferencia. Pero por lo general, ya el voto es muy emocional, no es tan meditado, no es tan llevado a cabo con conciencia, es más de corazón, ¿no? Por lo tanto, simplemente escogemos a el candidato presidente de nuestra preferencia y ese nuestro voto, como tiene mucho poder ese mandato que le estamos dando, indirectamente también está validando a los candidatos a senadores y les reitero, candidatos a diputados plurinominales. ¿Ya? Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? Mister, Sí, dime. perdón, no es ninguna pregunta, pero quería comentarle lo siguiente. Adelante, dime, Sergio. Gracias. Como se dijo que voy a tomar listas y esas cosas, quería decirle que Laura se había salido, dice que ya no tiene internet o algo así. Sí, Está tratando. no te preocupes, estimado Sergio. Ya me había comunicado también que tenía algunas dificultades con su conexión, entonces no hay ningún inconveniente, pero agradezco muchísimo tu gentileza. De todas maneras, el video correspondiente o la clase que estamos realizando, pues también estará en el canal de YouTube una vez que
yo lo envíe y seguramente hasta el día de mañana, pues el resto de sus compañeros tendrá la oportunidad de poder apreciarlo. ¿Ya? Así que no te preocupes, Sergio. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra Gracias. pregunta hasta acá? Mister, perdón que le moleste. Y dime. ¿Puedo salirme de la clase? Creo que dialogamos hace rato, en la mañana. Tengo que irme un rato a trabajar. Ah, sí, no te preocupes, que te vaya muy bien. Cuídate muchísimo. ¿Ya? Perdón, mister. Chao, Elías. Muchas gracias. ¿Y Juan Diego también ya se está yendo? Ah, no, estaba despidiendo a su amigo. Bien, ¿alguna pregunta más, muchachos? Adicional. Me encanta cómo participan. Es una belleza cómo participan. No, no hay preguntas. Una pregunta. Adelante, Ariadna. No hay preguntas, mister. Ah, no hay preguntas, entonces está todo perfectamente entendido. ¿Sí? Ya, a ver, Sí, vamos a sí. preguntar. Juan Diego, la Asamblea Legislativa tiene 177 miembros. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Listo, ya la ha No. pelado, ¿no ve? Juá, juá, juá. Mister, ¿No? yo. Adelante, Araceli. Es falsa y si no me equivoco tiene 36. Juá, juá, juá. Yo me voy a reír hasta que califique, ¿no? Mister, Dime, dime, dime. Dime, dime. mister, tiene 130 miembros. 130 miembros. Sí, pero esos solo son Sí. los diputados y los senadores. ¿Y los senadores? 36. Ya, correcto. Entonces hay que ir sumando, ¿no ve? Y los diputados supranacionales, bueno, eso sin lugar a dudas lo vamos a ir viendo ya la siguiente clase, ¿de acuerdo? La idea es que básicamente nosotros conozcamos las modalidades de elección de nuestros representantes, ¿ya? No se olviden que el mandato que nosotros otorgamos a nuestros representantes es muy importante, ¿ya? Y el deber de cada uno de ellos, pues justamente es ello, ¿no? Representar y satisfacer las demandas de nuestra circunscripción, de nuestro departamento y por supuesto a nivel nacional, ¿ya? Bien, no quiero quitarles más tiempo del debido, ¿ya? Sí, me podría continuar, no tengo ningún inconveniente, pero me parece que hasta acá está bien lo trabajado el día de hoy, ¿ya? Bien, dejo de grabar. No, listo. Preguntas, muchachos, algún comentario, algo que quieran señalar o indicar antes de que culminemos la clase. ¿No? Ministro, por mi parte no hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. Perfecto, te agradezco mucho. ¿Alguien más? Perdón. ¿Nadie más? Ya, pues bueno, entonces tengan una excelente noche, una muy buena semana y ya nos estaremos encontrando el siguiente lunes. Seguramente ya tienen conocimiento de la modificación en cuanto al horario, entonces eso, bueno, muy a pesar suyo, ¿no? Para desdicha suya, ¿no? Van a tener que encontrarse conmigo el viernes también, ¿ya? Entonces, ello a mí me va a permitir también abarcar esta asignatura que la hemos dejado un poquito huérfana, ¿ya? Y eso no está bien. Entonces, a partir del subsiguiente viernes, ¿ya? Que es viernes 17, si no me equivoco, empezaremos a trabajar también lo que es geografía, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También les voy a enviar el enlace o la invitación para de aquí en adelante hasta noviembre, para los días viernes, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, es un gusto verlos. Cuídense muchísimo y pues nada, Dios siempre Igual, los mister. bendiga. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego, mister. Gracias. Un abrazo. Luego. Ya, mister, hasta luego. Chao. Ustedes también se cuidan, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, ministro. Chao, chao, chao. Eso, y siguen, ¿no? Si quieren, seguimos también. Ajá. No, o sea, Claro. por mí yo seguiría, ¿ya? O finalmente también podríamos ocupar el tiempo en charlar de otras cosas, ¿no? Porque como ya el Zoom aquí ya no se corta, entonces podríamos estar horas y horas, no hay ningún inconveniente. Pero el problema es que yo tengo una actividad también académica a las 7 de la noche, ¿no? Entonces,
voy a tener que despedirme muy, muy a pesar mío, ¿ya? Así que mándenme sus buenas energías, ya, para que también me vaya muy bien. Entonces ya me despido personalmente de cada uno de ustedes. Chao Salma, te agradezco muchísimo. Chao Juan Diego. Chao nuestras amigas siamesas, ¿no? Arelis y Pamela. Chao Sergio, te agradezco muchísimo. Nuestro amigo Nicolás, ¿ya? También está Rosalba, te agradezco mucho. Melissa de la misma manera. Chao Scarlett. Chao Robertito. Chao estimada Sheila. Luego tenemos a Adalai, que parece que ya se fue. Michelle también, que está todavía conectada. Que estén muy bien. Chao, querido Boris. Y bueno, Aldrin, donde sea que te encuentres, pues te deseamos todo lo mejor, ¿no? Y no está, ¿no? A la final no ingresó. Sí. No. Espectacular, ¿no? Se ha conectado y listo. Se retiró, ¿no? Esta es una maravilla, eso, ¿no? Y por eso es importante tener siempre la cámara encendida. ¿Ya? A la próxima yo le voy a pedir a Aldrin que esté con su camarita. ¿Ya? Ya, chao Ariadna, les agradezco muchísimo. Espero tu mensaje, Ariadna, ¿ya? Uy, ya, mister. Ya, y yo no voy a finalizar la clase, así que salgan, ¿ya? Chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego, mister. Chao, muchachos. Bye. Hasta luego, mister. Bye, mister. Nos vemos. Bye, se Bye, cuidan. mister. ¿Ya? Bye. Chao, muchachos. Siguen. Eso. Chao. Se van a cuidar, ¿ya? Ya, pues tengo que salir, señoritas lindas. Ah, No, perdón, mister. no te preocupes. Hasta luego, mister. Chao, Que le se van vaya a cuidar, bien. ¿ya? A ustedes también. Ya.